desde cuando ingresa una carpeta de investigación, ¿no? A un despacho fiscal, ¿no? ¿Qué es lo que pasa inicialmente, ¿no? Existe la calificación, ¿no? Ahí es donde el fiscal pues va a ver, ¿no? Si es que reúnen o no reúnen los presupuestos para poder aperturar un proceso, en este caso un proceso común de investigación. Luego de ello, pues en este caso, si es que no cumplen ciertos requisitos, pues se archiva de plano, ¿no? Ni siquiera ya se apertura una investigación. Si es que habría, por ejemplo, un supuesto, ¿no? De que habría actos que recabar, pues, por ejemplo, en el caso de violencia familiar o en el caso de lesiones, qué sé yo, ¿no? Es ahí donde se cita una audiencia, ¿no? En este caso, de principio de oportunidad, ¿no? Ahí tenemos el segundo filtro, podemos decir, ¿no? O la segunda barrera, ¿no? En la cual este nuevo proceso, pues dice, no, hasta aquí nada más el proceso y no hay que seguir, ¿no? Luego de ello, ¿qué es lo que sigue? Una vez que formalizamos la investigación, ¿no? Perdón, claro, formalizamos la investigación, ampliamos por 120 o 60, inicialmente luego 60 y luego otros 60, ¿no? Que es ahí donde inicialmente también, ¿no? Podemos incoar, por ejemplo, aquí lo que es la terminación anticipada, ¿no? Ya estando la etapa, en este caso, concluida la investigación, nos vamos a la etapa intermedia que vamos a tratar. También existen lo que se llama, ¿no? En este caso, tanto el fiscal va a tener dos posturas, ¿no? Acusar o sobreseer, ¿no? Tenemos la figura del sobreseimiento aquí también en esta etapa. También vamos a tener, ¿no? La figura del criterio de oportunidad, ¿no? En este caso, en la etapa preparatoria, vamos a tenerlo, en este caso, lo que es el principio de oportunidad, ¿no? Con este nombre vamos a llamarlo, el beneficio va a ser un sexto de la pena, ¿no? Mientras que ya en la etapa intermedia no vamos a tener el criterio de oportunidad, que en todo caso la pena, en este caso el beneficio, ¿no? Va a ser un séptimo de la pena, ¿no? Ya nos pasando a juicio, ¿no? ¿Qué tenemos también aquí? Otro, ¿no? Tenemos la conformidad con la acusación, ¿no? Entonces, lo que menos quiere este nuevo código es que los casos lleguen a juicio, ¿no? Eso es lo que menos quiere el código. Ahora, para ello, la etapa intermedia, pues, en este caso, ¿no? Va a ser muy importante, toda vez que va a ser la médula, nos dice, ¿no? La médula, ¿no? En la cual se va a ver si este caso va a pasar a juicio o no merece pasar a juicio, ¿no? De acuerdo al estándar probatorio, ¿no? Lo que nos dice el acuerdo plenario 1-2017, ¿no? Si es que se ha alcanzado o no se ha alcanzado la sospecha suficiente, ¿no? Entonces, es así, si tenemos en consideración la casación 613, ¿no? Guión 2015, nos dice, ¿no? La Corte Suprema, nos dice cuándo es que en este caso concluye la investigación preparatoria, obviamente, y pasamos a la audiencia, perdón, y pasamos a la etapa intermedia propiamente, ¿no? Ahí en esta casación, pues nos dice cuando se emite, ¿no? Cuando el fiscal emite una disposición, en este caso de conclusión de la investigación preparatoria, ¿no? Es una hoja o dos hojas lo hace, ¿no? Ahora, luego de ello, ¿no? ¿Qué es lo que pasa aquí? El fiscal va a tener 15 días, ¿no? En casos comunes y 30 días en casos complejos, ¿no? Para que puedas realizar dos actos procesales, ¿no? En este caso, sobreseerlo, ¿no? O en este caso, realizar una acusación. Existe también lo que se llama, ¿no? El requerimiento mixto, ¿no? Si estamos imputando, por ejemplo, dos delitos, ¿no? Qué sé yo, contra una persona, entonces sobreseemos un delito y pues nos vamos por el otro, ¿no? Existe también esa figura, ¿no? Del requerimiento mixto. Bien, vamos a comenzar, ¿no? Un poquito a hablar acerca de la temática, ¿no? Respecto a cómo se desarrolla la audiencia, ¿no? Y luego, ¿no? Para concluir la exposición vamos a hablar de algunos aspectos problemáticos, ¿no? Unos 5 o 6 aspectos problemáticos que hemos podido identificar, ¿no? Y también les voy a compartir algunos, en este caso, algunos criterios, ¿no? Que tienen aquí algunos jueces en esta Corte Superior de Paz, ¿no? Bien, eh, vamos a comenzar, ¿no? Con relación a lo que es el aspecto formal, ¿no? La presentación del requerimiento de acusación, ¿no? Que ahí nos vamos a centrar. Dentro de ello, pues dentro de una audiencia se van a ver dos aspectos, ¿no? Un aspecto formal y otro aspecto sustancial. Bien, respecto en este caso a lo formal, ¿no? Nos vamos a encontrar, ¿no?
vamos a remitirnos, ¿no?, al artículo 349. En este caso nos especifica, ¿no?, cuáles son las partes que debería de contener una audiencia de control, perdón, un requerimiento, ¿no?, de acusación. Dentro de ello, una vez que el fiscal pues, presenta este requerimiento de acusación, ¿no?, el juez va a tener en este caso un plazo de 10 días, ¿no?, para correr traslado a las partes, ¿no? El juez va a decir, muy bien, tengo el requerimiento de acusación, voy a correr traslado, en este caso a las partes, ¿no? Voy a correr traslado al imputado, voy a correr traslado al actor civil si es que hubiera, ¿no? Voy a correr traslado en este caso a la defensa pública también, ¿no? Y en este caso a los demás sujetos procesales, a todos ellos. ¿Con qué finalidad, no? Dentro de este plazo de 10 días, ¿no?, ellos van a tener, ¿no?, para deducir excepciones, para deducir, en este caso, observaciones, tanto a la acusación formal como sustancial, ¿no? Ahí, pues, ellos, los abogados, ¿no?, van a, hasta inclusive, no pueden solicitar las medidas, ¿no?, en este caso de, si es que existiera una medida de coerción, ¿no?, personal, de que cese esta medida, ¿no? O sea, todo lo que está en este caso en el artículo 350, ¿no?, si revisamos el artículo 350, todo ello el fiscal va a poder, en este caso, perdón, las partes van a poder formularlo dentro de este plazo, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a tener la observación de la acusación, ¿no?, ya sea de forma formal o sustancial, solicitar la imposición o renovación de una medida de coerción, en este caso, y también, pues, solicitar el sobreseimiento, ¿no?, instar la aplicación, si fuese el caso, de un criterio de oportunidad también, ofrecer pruebas para el juicio también, ¿no? En este caso van a tener tres cosas, ¿no? Tanto formal, sustancial y ofrecer pruebas para el juicio. Hay que tener en consideración que dentro de la etapa, en este caso del juicio, ¿no?, de control de acusación, rige el principio de oralidad, es decir, ¿no?, de que todo lo que es, en este caso se escribe, ¿no?, dentro de esos días, todos los requerimientos que tú presentas dentro de esos 10 días, tú vas a poder oralizarlos, ¿no?, dentro de la audiencia netamente. Bien. También puede solicitar, ¿no?, respecto a la, en este caso, a lo sustancial, ya, ¿no? Por ejemplo, puede ser el sobreseimiento o que excluyan al fiscal de la investigación, o sea, puedes meterle ahí de todo. Y también ofrecer tus medios probatorios, ¿no?, que sean pertinentes, que sean conducentes y que sean útiles, ¿no? Bien, hay que tener en consideración que en este caso, este plazo de 10 días, ¿no?, se rige por un principio de preclusión, ¿no?, un principio de preclusión procesal, en la cual, pues, una vez que este plazo caduca, ya no puedo retroceder a ellos, ¿sí o no? Ahora, hay que tener en consideración ello, ¿no?, el principio de preclusión, que más adelante lo vamos a hablar como un aspecto problemático también. Bien, respecto al pedido, en este caso, mm, bueno, eso lo vamos a hablar mejor después. Ya bien, no hay que confundirnos todavía. Primero, quiero desarrollar todo lo que es la audiencia y netamente vamos a hablar puros aspectos problemáticos nada más. Bien, respecto al control formal, por ejemplo, ¿qué es lo que va a haber? ¿Qué es lo que se va a tener en cuenta aquí, no? Primero va a ser el hecho, ¿no? O sea, dentro del hecho, pues vamos a tener lo que es el principio de congruencia procesal, ¿no? Solamente, pues, puedo acusar, en este caso, ¿no?, por hechos que yo he investigado, ¿no?, como fiscal, ¿no?, tanto diligencias preliminares, la etapa preparatoria, ¿no?, esos hechos, ¿no?, por los cuales yo tengo que acusar también a un investigado. Y de la misma manera, ¿no?, si yo estoy acusando a una persona, perdón, estoy investigando a una persona, también tengo a dos personas, por ejemplo, ¿no?, por un solo hecho, en este caso, ¿no?, y en este caso acusar justamente a tres personas. ¿Por qué? Porque a esta última persona, por ejemplo, ¿no?, a última hora se le surgió y dijo, no, esta persona fue quien nos dio las armas, ¿no? Esta persona fue quien nos dio los planos, ¿no? Esta persona nos ayudó de alguna u otra manera. Entonces, a esa persona yo no lo he investigado por ese hecho. Ahora, por ejemplo, dentro de un aspecto formal, pues va a regir, ¿no? Es ahí donde el fiscal, pues tiene que decir, ¿no?,
cómo, cuándo y dónde se suscitaron los hechos, ¿no? O sea, cómo, cuándo y dónde cometió esa persona un delito, ¿no? En este caso, este hecho tiene que ser circunstanciado dentro de la audiencia de control de acusación. Ahora, perdón, del requerimiento. Hay que tener en consideración aquí, ¿no? De que esto no es solamente, pues, ponerlo, ¿no? Hechos precedentes, hechos concomitantes y hechos posteriores dentro del requerimiento de acusación, sino esto trasciende un poquito más, ¿no? Esto hay que relacionarlo con lo que es el iter criminis. ¿Por qué? Dentro del iter criminis, pues, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener, ¿no? Una fase interna y otra fase externa, ¿no? La deliberación, ¿no? Y la resolución, ¿no? Dicho sea de paso que esta fase interna pues no es en este caso punible, ¿no? O sea, no es castigable, ¿no? Porque simplemente va a estar dentro de nuestra cabecita, ¿no? Si es que fuese castigable, pues todo el mundo ahorita estaríamos, pues, las cárceles, qué sé yo, ¿no? O con una sentencia, ¿no? Bien, luego vamos a tener los aspectos, en este caso, externos, ¿no? ¿Cuáles son? Pues los actos preparatorios, ¿no? La tentativa, ¿no? Y la consumación. Y así también, ¿no? Lo que desarrolla, ¿no? La doctrina es el agotamiento, ¿no? Siempre en cuando el agotamiento va a estar presente cuando se exista, en este caso, un delito independiente a ello, ¿no? Es ahí donde vamos a estar. En los delitos de receptación, por ahí se puede encajar, pero eso es materia de otro, en este caso de otra charla puede ser, ¿no? De otra disertación. Bien, no hay que confundir, perdón, no hay que bloquearnos ahí. Entonces, lo que importa es que el hecho esté perfectamente circunstanciado. Ahora, justamente ahí, si vamos, por ejemplo, tenemos elementos de convicción, ¿no? Esos elementos de convicción, en este caso, ¿no? Y de acuerdo a lo que yo les mencionaba, este acuerdo plenario, ¿no? 1-2017, ¿hacia dónde deben apuntar? ¿A los hechos precedentes, a los hechos concomitantes o a los hechos posteriores? Los hechos, en este caso, los elementos de convicción, pues deben de apuntar a los hechos concomitantes, ¿no? Y cuando nosotros, ustedes revisan en su cuenta, ¿no? Que los elementos de convicción van a apuntar a los hechos precedentes o a los hechos posteriores, ¿no? Es ahí, ¿no? Por ejemplo, en donde tú puedes solicitar, ¿no? Que se realice, ¿no? Con un escrito dentro del plazo de 10 días, cuáles son esas circunstancias. Asimismo, también no hemos tenido, por ejemplo, casos grandes, ¿no? En la cual, pues, existen un montón de elementos de convicción, ¿no? Pluralidad, en este caso, de medios probatorios, pluralidad de investigar, ser el fiscal ahí, pues esta persona lo está imputando por hecho, es el siguiente para esto, ¿no? Tal cosa para él y tal cosa para el otro. Entonces, tiene que estar muy bien divididos y ordenados los elementos de comisión, así también como los delitos, ¿no es así? Saber qué es lo que en este caso, ¿no? ¿Qué es lo que si yo soy abogado defensor, saber qué delito le están imputando a mi patrocinado, ¿no? ¿Cuáles son los hechos, ¿no? Y cuáles son esos elementos de convicción por cada uno, ¿no? Si son tres, pues para los tres tienen que especificarlo. Pero existen 300 medios probatorios, ¿no? Y el fiscal va a decir, no, pues eso es mucho, va a decir, ¿no? Pero también, pues, ¿no? Las penas también por esos delitos son altos, ¿no? Entonces, creo que es importante no tener en consideración ello al momento de revisar un requerimiento de acusación. Bien, luego vamos a tener también en este caso, dentro, bueno, ya que hemos desarrollado, ¿no? Los recursos formales, ¿no? ¿Qué pasa, no? Si es, en este caso declaran fundado, ¿no? Nuestro requerimiento, ¿no? Por ejemplo, el fiscal no ha, en este caso no ha individualizado muy bien el tipo penal para cada una de las personas, ¿no? Claro, no individual. Entonces, el juez va a declarar fundado y va a decir, devuelve a hacer la carpeta, ¿no? Por 5 días, a efectos de que pueda subsanar, ¿no? Entonces, ya subsanada, ¿no? Quizás estos errores, ¿no? Formales que se presentan, pues el fiscal nuevamente va a volver, ¿no? Y ya no va a volver a oralizar todito, ¿no? No lo va a oralizar todo, ¿no? Nuevamente, sino
simplemente aquello que sea, en este caso, se ha objetado, ¿no? Como defensa, solamente ello. Y pues se va a continuar con la audiencia de control de acusación. Ahora, eh, respecto a lo sustancial, ¿no? Ya les decía, dentro de lo sustancial, pues vamos a poder ofrecer todos los medios que nosotros queremos, ¿no? Ya sea, por ejemplo, el hecho prescrito, ¿no? Existe una improcedencia de acción, por ejemplo, el hecho no constituye delito, ¿no? Es, en este caso, para ello, pues, ¿no? Para ver, tenemos que ver, ¿no? Lo que es típico, lo que es antijurídico, que es culpable, ¿no? O no es justiciable penalmente, ¿no? Y así todo, ¿no? Todo lo que nosotros encontramos en el artículo 350, ¿no? Hacia adelante, ¿no? El numeral 1, todo el numeral 1, ¿no? Es todo ello lo que vamos a poder nosotros presentar como defensa, ¿no? Aquí, por ejemplo, surge la figura de la prescripción también, ¿no? El hecho prescrito, ¿no? Puedes presentar. Entonces, eh, y pues aspectos, podemos mencionar algún aspecto problemático respecto a ello, ¿no? Un chiquito no abarca tanto lo que es el control de acusación, pero sí respecto a ello, ¿no? Es que no se tiene una opinión formalizada, ¿no? Una opinión uniforme respecto a cuándo prescribe la acción penal, ¿no? Existen dos posturas, ¿no? Unos dicen, pues, en este caso la Corte, ¿no? Dice de que inicialmente el plazo de prescripción, pues, va a surgir, ¿no? Tenemos en el artículo 80, me parece, el Código Penal, una prescripción ordinaria y otra extraordinaria, ¿no es así? Entonces, aplicando la prescripción, en este caso ordinaria, ¿no? El tipo penal, pues, va a prescribir, ¿no? Dentro de la pena máxima, ¿no? Entonces, vemos, por ejemplo, el delito, ¿cuánto es? Máximo es 20 años, muy bien, entonces, o máximo es 5 años, qué sé yo, ¿no? Entonces, una vez que se cumple, pues ha prescrito, ¿no? Eso quizás no genera mayor análisis, pero en realidad no es así, ¿no? Si nosotros vemos, por ejemplo, respecto al plazo de prescripción, nos dicen, el plazo de prescripción se suspende al momento de formalizada la investigación, pero no nos dice por cuánto tiempo en este caso se interrumpe, o sea, supongamos, ¿no? Que te están investigando, bueno, falta, supongamos 5 años te han dado, ¿ya? Bueno, no tengo cerita ni nada, pero bueno, supongamos que antes de que vence a los 3 años nada más, y la pena es de 5 años, a los 3 años el fiscal pues ha formalizado la investigación, se suspende la prescripción. Ahora, ¿cuándo es que se va a reanudar esta? Uno dicen, pues una vez que se acaba, ¿no? En este caso, la etapa intermedia, una vez que se acaba la etapa intermedia, se comienza a contabilizar desde ahí nuevamente, o sea, los años que te faltan. Ya que has transcurrido 3 años, pues se transcurre 5 años, ¿no? O hay otra postura también, ¿no? La que se maneja y dicen, pues, en este caso, la prescripción, ¿no? En este caso no se interrumpe. Entonces, ¿qué quiere decirnos? Si un delito, por ejemplo, de violación, por ejemplo, si vemos, ¿no? El plazo de prescripción, al ser ininterrumpibles, esto no va a prescribir nunca, ¿no? O sea, ya que una vez lo han formalizado, supongamos a los 10 años, ¿no? Entonces, nuevamente se tiene que contabilizar, ¿no? Una vez ya llegado a juicio y ya pues no vas a tener una sentencia, etcétera, ¿no? Entonces, no se va a poder, en este caso, algunos dicen, pues es un abuso del Estado, ¿no? Pero en realidad lo que la doctrina, o perdón, la jurisprudencia dice, pues es esta última, ¿no? El plazo de prescripción, en este caso, utilizando, se paraliza al momento de haber formalizado, ¿no? Y nuevamente se va, en este caso, a continuar, ¿no? Contando, pero previo a ello, ¿no? Tiene que transcurrir, en este caso, respecto a lo que hablamos, la prescripción extraordinaria, ¿no? Que es, en este caso, el máximo, ¿no? Más un tercio, ¿no? O sea, un poquito más. Y si hablamos de delitos grandes, pues esto nunca va a prescribir, ¿no? Eso es a manera en este caso, de una observación, podría decir. Bien, ahora sí vamos a pasar respecto, bueno, luego de ello, ¿no? En este caso el Ministerio Público va a ofrecer sus elementos de convicción, ¿no? Estos tienen que ser pertinentes, tienen que ser conducentes y tienen que ser útiles, ¿no? Y adicionalmente también considero que se debe de hablar respecto a la licitud también, ¿no? Que este medio probatorio no ha sido obtenido mediante engaños, ¿no? Etcétera, ¿no? O vulnerando algún derecho. Bien, inicialmente les decía, vamos a hablar acerca ahora, ¿no? De algunos aspectos problemáticos que he encontrado, ¿no? Bueno, claro, que he investigado, etcétera. Bueno,
respecto al plazo de 10 días, ¿no? ¿Qué es lo que debemos de tener aquí en cuenta, ¿no? Les decía, vamos a hablar acerca del principio de preclusión, ¿no? Hay que tener en consideración aquí, ¿no? De que todo lo que se diga, ¿no? Perdón, todo lo que se manda en papel, ¿no? Dentro de esos 10 días deben ser oralizadas en juicio, ¿no? Pongámonos en el supuesto de la defensa técnica, ¿no? Algunos distritos judiciales tenían en este caso, esa posición de decir, pues no, si tú no lo has presentado por escrito, no puedes decirlo no puedes presentarlo, no puedes desarrollarlo u oralizarlo, ¿no? Dentro de la audiencia de control de acusación, porque el plazo de prescripción es esa, ¿no? Y ahí también pues tenemos una casación, ¿no? Que dice, ¿no? En la cual solamente se van a oralizar aquellos, en este caso, aquellos peticiones, ¿no? Que se hayan realizado previamente por escrito. Ahora, ¿qué pasa aquí, no? Por ejemplo, aquí en el Distrito Oficial de Pasco, ¿no? ¿Cómo es que se está realizando ello, no? Respecto, teniendo, bueno, ya viendo al caso en sí, me parece que es ¿está? De Honduras, ¿no? En Honduras, la Corte Interamericana, ¿no? de Derechos Humanos ha presentado, ¿no? Una denuncia, ¿no? Perdón, una sentencia, ¿no? Respecto a lo que es, en este caso, la defensa ineficiente y la defensa ineficaz, ¿no? ¿Qué es lo que ha dicho respecto a ello, no? Cuando se presenta dicho ello, ¿no? Los jueces deben de ser un poquito más blandos, ¿no? No deben, en este caso, de ser tan rectos. Si nosotros aplicamos esa casación que les decía, ¿no? A rajatabla se puede decir, ¿no? Pues estaríamos vulnerando un derecho, ¿no? En este caso al abogado defensor, ¿no? O al imputado, ¿no? Estaríamos vulnerando su derecho a ejercer su defensa. Entonces, es por esta circunstancia, ¿no? Es que si nosotros, no, si en este caso el abogado no ha presentado por escrito, ¿no? Entonces, vamos a decir, pues ahí nomás el principio de preclusión, ¿no? Vamos a agarrar esta sentencia, ¿no? De la Corte Interamericana respecto a Guatemala, ¿no? Entonces, vamos a tomar ello, ¿no? A través del principio convencional, ¿no? Ya que somos parte de dicho convenio, ¿no? Entonces, vamos a dejar que el fiscal oralice en este caso, perdón, el abogado oralice, en este caso, alguna medida de excepción que está planteando. ¿Por qué? Vamos a analizar, aquí podemos decir, quizá, pero aquí con esto se estaría vulnerando, ¿no? La igualdad de armas, porque en la audiencia, pues al fiscal, pues prácticamente lo están sorprendiendo, ¿no? Con ello, porque el fiscal, pues no tenía preparado y tampoco, pues no va a decir qué es lo que va a presentar, ¿no? Entonces, pero si nosotros analizamos un poquito más a fondo, ¿no? Vamos a tener en cuenta, bien, si el fiscal, pues, en este caso está acusando, ¿no? Quiere decir que el fiscal conoce el caso, ¿no? El fiscal conoce, en este caso, de las circunstancias, las modificatorias, ¿no? Qué sé yo, hasta inclusive el grado de participación que tiene cada persona, ¿no? Ya les decía las circunstancias también. Entonces, si una de las partes presenta, ¿no? Una excepción, qué sé yo, de cualquier naturaleza, pues no va a ser ajeno al fiscal, ¿no? No va a ser algo nuevo para el fiscal, porque el fiscal, ¿no? Obviamente conoce el caso, el fiscal ha llevado el caso, ¿no? El fiscal ha recabado sus elementos de comisión respecto a ello. Entonces, si hablamos respecto al principio de preclusión, ¿no? Hay excepciones como en esta, ¿no? Que nosotros podemos dejar de lado el principio de preclusión y ya que la defensa no lo ha presentado dentro de ese plazo, pues puede, ¿no? Oralizarlo en la audiencia. Así como el fiscal, por ejemplo, ¿no? Respecto a ellos sí se daba, ¿no? Respecto a los fiscales sí podían, ¿no? El código mismo lo dice, ¿no? El fiscal puede, en este caso, complementar, puede aclarar, ¿no? En este caso, algún aspecto, ¿no? Pero que no sea sustancial. Pero yo pregunto, ¿no? Si es que nosotros presentamos un medio probatorio, por ejemplo, ¿no? El fiscal trae, no me he olvidado, última hora, ¿no? Un medio probatorio, eh, porque, bueno, las acusaciones se presentan así, ¿no? A veces, por la carga que tiene el fiscal, pues, no está, y el plazo se le está venciendo, ¿no? Bueno, ya envíalo así nomás, dice, ¿no? A veces existen algún elemento que se le haya olvidado al fiscal, por ejemplo. Entonces, el fiscal lo puede realizar en ese acto, en la audiencia, sí lo puede realizar, ¿no? Entonces lo realiza alguna vez y como el código dice que ya no, en este caso, siempre en cuando no sea de aspecto sustancial, pues se recibe, ¿no? Pero si nosotros analizamos eso también, ¿no?
si presenta, por ejemplo, el fiscal un elemento probatorio, ese elemento probatorio, ¿hacia dónde está dirigido? ¿Hacia probar un hecho, sí o no? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Indirectamente, pues sí se está presentando para algo sustancial, ¿no? Entonces, eso también vamos a tener en consideración, ¿no? Porque es algo problemático también y debe ser, en este caso, ya pronunciada, ¿no? Porque frente a ello, pues si el código dice nada de sustancial, pero indirectamente sí estamos presentando, ¿no? Todos los elementos, o en este caso aclaraciones que vamos a realizar, pues va a ser de carácter sustancial. Quizás no directamente, pero indirectamente sí, ¿no? Bien, otro de los aspectos problemáticos, ¿no? Que vamos a tener en cuenta, o quizás cómo se está resolviendo ello, ¿no? Si me estoy olvidando ello también, ¿no? Hay otra postura también respecto a cómo solucionar esto, ¿no? Si el fiscal, por ejemplo, eh, presenta un nuevo medio probatorio, ¿no? Entonces dicen, bueno, o perdón, las partes no han presentado, en este caso no han emitido, ¿no? Su requerimiento por escrito, ¿no? De alguna excepción dentro del plazo de 10 días, ¿no? En algunas cortes lo que se está haciendo es, pues, darle, ¿no? En este caso, 10 días más, ¿no? O sea, muy bien, a partir de ahora están notificados y va a correr 10 días hacia adelante, ¿no? Ahí pues presenten todo por escrito, ¿no? Presenten todo lo que ustedes quieran con relación al caso, ¿no? Pero dicho esto, no está regulado en el código esto, ¿no? De darle 10 días adicionales o darle 10 días nuevos, ¿no? En este caso la defensa. Bueno, ¿por qué este problema surge, no? Porque a veces hay que tener en consideración de que, por ejemplo, ¿no? Si cuando se le notifica a las partes al imputado, ¿no? El imputado pues no sabe que tiene que contestar esa acusación dentro del plazo de 10 días. Entonces, se le vence el plazo, ¿no? Entonces va ante un abogado y le dice, bueno, me ha llegado un recurso, ¿no? Perdón, me ha llegado una notificación, ¿no? ¿Y de qué es esa? Le preguntan, ¿no? Y le dice, bueno, es un recurso de acusación, perdón, es un requerimiento de acusación, le dice. Entonces, lo que el abogado le va a preguntar, pues tiene que preguntarle, ¿no? La pregunta del millón sería, ¿no? ¿Cuándo es que te han notificado ello, no? Bueno, me han notificado ya, pues hace 2 meses, ¿no? Uy, entonces, justamente ese tipo de problemas para soñar es que se les dan 10 días, ¿no? 10 días nuevamente, ¿no? Para que ellos puedan realizarlo. Otro, ¿no? Si nos ponemos en el supuesto, también hay que tener en cuenta que dentro de nuestro sistema tenemos, pues, abogados de oficio, ¿no? Aquí en Pasco, por ejemplo, hay como 4 o 5 abogados, ¿no? Siempre nada más. Ellos están ahí en las audiencias, están siempre ahí metidos, ¿no? Entonces, pero en realidad, ¿qué es lo que pasa, no? Cuando se oficia la defensa, ¿no? O cuando en este caso, se le notifica a la defensa, ¿no? El director de la defensa a veces eh, es cambiante todo, ¿no? Por eso digo, en la práctica es un poquito difícil, ¿no? Porque los abogados a veces se les cruza las audiencias, ¿no? A veces los defensores públicos, pues, qué sé yo, están de vacaciones, tienen licencias, un montón de cosas, ¿no? Que pueden surgir en la cual no, se le notifica, llega a la defensa, pero dicen, pues este caso no es mío, ¿no? Este caso es de tal persona, pero esta persona no está, bueno, ya es... Y el director, pues, hasta que se le pone de conocimiento, ¿no? Hasta que pase a otro abogado, qué sé yo, es ahí donde se genera más dilatación con relación a ello, y no pueden realizar, ¿no? En este caso, realizar observaciones, ¿no? Es por ello que existen dos, ¿no? Darles 10 días nuevos, ¿no? Para que ellos puedan realizar todo lo que quieran, o en este caso aceptarlo, ¿no? Si el abogado, por ejemplo, ha venido preparado, ¿no? Dice, voy a presentar en este caso, mi requerimiento, ¿no? Perdón, voy a presentar en este caso una observación respecto a una imputación deficiente, por ejemplo, ¿no? Entonces, muy bien, el abogado, el juez le va a decir, pues, no, muy bien, ¿no? Oralícenos, ¿no? Y ante ello, pues el fiscal no puede decir nada, porque ya les decía, el fiscal conoce el caso, ¿no? El fiscal ha investigado, ¿no? El fiscal está seguro de que existe comisión ahí. No se va a discutir nada de que el fiscal, pues, desconozca, ¿no? Ahora, eh, respecto a ello también vamos a tener otra problemática aquí. Eh, por ejemplo, al momento de ofrecer medios probatorios, ¿no? El fiscal a veces se le olvida, ¿no? Se le olvida al fiscal.
respecto a los delitos de violación, netamente, por ejemplo, ¿no? Se le olvida insertar el video, por ejemplo, ¿no? De la cámara GESEL en la cual se ha desarrollado la audiencia. Bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? No dice, el juez de oficio no lo puede realizar. Eso dice la casación 34-2014, ¿no? El juez de oficio, ¿no? En este caso, ¿no? Les voy a leer, a ver, que por aquí lo tengo. A ver. Aquí está el fundamento 15º, ¿no? Si por algún error el fiscal no lo hiciera, ¿no? Sobre la base del interés superior del niño, ¿no? El papel, ¿no? De garante del juez de los derechos de los ciudadanos, ¿no? Esto lo incorporará de oficio en la etapa respectiva, o sea, en la audiencia de control de acusación, siempre en cuando al fiscal pues se le olvida realizar ello, ¿no? Ahora, aquí vamos a tener dos posiciones, ¿no? Aquí hay dos posiciones en realidad. Uno, pues, si decimos el juez de oficio lo va a realizar, pues se está vulnerando, ¿no? Lo que es, en este caso, el juez se está convirtiendo en parte, ¿no? Porque hay que tener en consideración, ¿no? De que ya no va a ser el juez supra, sino se va a convertir en parte. Pero esto, ¿no? A raíz del principio, ¿no? A lo que les mencionaba, ¿no? Del principio superior del niño. Es uno de los aspectos para tener en consideración y hay que tener la edad de la víctima y también pues eso lo realizan, ¿no? Con la finalidad de que de lo que señala la doctrina, ¿no? La revictimización de la víctima, ¿no? Eso lo habrán escuchado, ¿no? Entonces, si al fiscal se le olvida presentarle ello, ¿no? Entonces, el juez lo puede realizar de oficio, pero hay otro juez que dice, no, no, ¿cómo estamos vulnerando el principio de parcialidad acá? No, lo que debería de ser aquí en este caso es que esto debe ventilarse en lo que es en realidad el juicio, ¿no? En este caso, ese fundamento de este acuerdo plenario 33-2014, ¿no? Hace alusión, ¿no? A lo que es el juicio, dice, ¿no? Pero otro juez lo interpretan y dicen, no, pues no, también esta casación se hace referencia a lo que es la audiencia de control de acusación, entonces como juez yo lo puedo realizar, ¿no? Así evitar la revictimización de la víctima y también de la mano del principio del interés superior del niño, yo lo puedo hacer. Y también así teniendo en cuenta, ¿no? De lo que les mencionaba, ¿no? Las defensas ineficaces, ¿no? Bien, eso también como aspecto problemático, ¿no? Tenemos dos posturas, ¿no? Y quizás me gustaría saber cómo es que se realizan, ¿no? En otras cortes, ¿no? Y si han tenido experiencias, pues al final conversar respecto a ello, ¿no? ¿Cuál es la posición que los jueces toman, ¿no? Respecto a ello, estamos poniendo varios puntos, ¿no? Que, que son materia de interpretación en realidad. Bien, dentro de la audiencia donde se puede, en este caso, dar la figura de la terminación anticipada, ¿no? La figura de la terminación anticipada se encuentra en el artículo 468, numeral 1, ¿no? Hay que tener en consideración, por ejemplo, aquí, ¿no? El acuerdo plenario 5-2009, ¿no? ¿Qué es lo que nos ha dicho, ¿no? Es de que la terminación anticipada, pues, es un proceso especial, ¿no? Y en este caso, la etapa intermedia, la audiencia de control de acusación, forma parte del proceso común. Por ende, no pueden juntarse estos dos. Hay que darle una sustanciación distinta a cada uno. ¿Ves? Entonces, dentro de la audiencia de control de acusación, pues no se puede incuar lo que es el proceso especial de terminación anticipada. Eso nos dice el acuerdo plenario 5-2009, pero no, en su fundamento 17, ¿no? Eh, también, pero no, aquí hay otra posición respecto a ello, ¿no? En el expediente 3356, ¿no? Guión 2011, nos dice, ¿no? Si bien es cierto, ¿no? Analizando un poco de cuándo es que sin cuál, en este caso, este proceso común, perdón, este proceso especial de terminación anticipada, ¿no? Nos dice, una vez formalizada la investigación, hasta antes de presentar, ¿no? Lo que es la acusación. Pero este expediente cita un artículo, el 122, numeral 4 del Código Procesal Penal. ¿Qué es lo que nos dice este artículo? El numeral 4 nos dice, los requerimientos se formulan para dirigirse a la autoridad judicial solicitando la realización de un acto procesal. Es decir, que todavía no se ha realizado
o en este caso, perdón, es decir, que vamos a solicitar el requerimiento en este caso de acusación, solicitando la realización, en este caso, de una audiencia. Y por ende, todavía no se ha en este caso, no va a precluir esto lo que señala el artículo 468, numeral 1 de cuando en cuar. ¿Por qué? Porque lo que dentro del principio, ¿no? Los principios que rigen, pues es el principio de legalidad. Ahora, es ahí donde nos dice, ¿no? Este expediente. En cuanto al Ministerio Público, no realizado en este caso, su requerimiento formal como sustancial, ¿no? Antes de la audiencia, ¿no? Antes de la audiencia se puede solicitar, ¿no? En este caso, el proceso especial, ¿no? Determinación anticipada, ¿no? Y pues hay que tener en consideración, dentro de la audiencia de terminación anticipada, pues se llevan varios actos, ¿no? Varios ritos procesales, como lo dicen, ¿no? Entonces, es algo especial, como se puede decir. Entonces, pero el acuerdo plenario 5-2009 les mencionaba, dicen, ¿no? Una vez que ya en este caso, se ha formalizado el requerimiento, perdón, se ha formalizado la investigación, ¿no? Y se ha realizado el requerimiento de acusación, ya no se puede, dicen así, ya no se puede. Si está el requerimiento de acusación, pese que no hay audiencia, ya no se puede, ¿no? Pero en este caso, en este expediente 3356, ¿no? Guión 2011, en su numeral, perdón, haciendo énfasis al artículo 122, numeral 4, nos dice, pues, todavía, ¿no? Va a haber ahí un espacio, ¿no? Desde la presentación de este requerimiento de acusación hasta en este caso, antes de la celebración de la audiencia, ahí se puede, ¿no? Presentar, o en este caso, claro, se puede incoar, ¿no? Lo que es la terminación anticipada, ¿no? Son dos posiciones muy distintas, ¿no? Por ejemplo, aquí en Pasco lo que se toma es la primera, ¿no? Por lo menos le he escuchado a dos jueces, ¿no? En alguna oportunidad decir esto, ¿no? De que de acuerdo a este acuerdo plenario nos dicen que ya no se puede, ¿no? Incoar la terminación anticipada, ¿no? Porque ya les decía, no son distintos, ¿no? Uno es especial y el otro forma parte del proceso común y por ende no podemos juntarlo ambos, ¿no? Son dos posiciones muy distintas pues esa es la posición que aquí en Pasco se toma, ¿no? La primera, ¿no? Ahora, si vemos, por ejemplo, ¿qué pasa si es que hay una acusación directa ya, ¿no? Y pues no hay en este caso, si es que existía una acusación directa, ¿no? Pues vamos a saltearnos la etapa, en este caso la etapa intermedia, ¿no? Perdón, la de la formalización. Pero, ¿no? Sí vamos a tener lo que es las preliminares, ¿no? Y es ahí donde las partes pueden solicitar la simplificación procesal, ¿no? Eso es lo que se está haciendo aquí, ¿no? Ahora, ¿qué pasa respecto a otra problemática que he encontrado respecto a lo que es el retiro de la acusación? ¿No? Hay que tener en consideración, pues, de que cuando un caso se encuentra en despacho fiscal, ¿no? Este caso va de fiscal en fiscal, porque también aquí, ¿no? He visto que los fiscales se van de vacaciones, ¿no? Los fiscales les dan de baja, ¿no? Los fiscales han conseguido otra plaza, ¿no? Hasta despachos enteros he visto que han desaparecido, ¿no? Son todito, ¿no? Y los casos que ellos tienen, pues, que si sea 500 casos, ¿no? Se les reparten a las otras fiscalías, ¿no? Toma, por igual, ¿no? Y ellos también dentro de ellos se reparten, ¿no? La primera fiscalía, como tiene 3 despachos, por ejemplo, aquí, ¿no? Entre ellos se reparten, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? ¿No? Si un fiscal dice, no, pues para mí, pues aquí hay delito, dice, existe delito, voy a acusar, dice, ¿no? Pero, oh, sorpresa, ¿no? Se gana otra plaza, ¿no? Como ya un fiscal provincial, por ejemplo, en Lima, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues en su caso lo deja, ¿no? Y le pasa a otro fiscal. Ese fiscal toma conocimiento, ¿no? Ve la acusación y pues ¿no? Ve que le han citado para hoy día, por ejemplo, ¿no? Va, se presenta a la audiencia y dice, no, señor juez, pues para mí no hay delito aquí, ¿no? No hay causa probable, no encuentro, ¿no? Quizás el anterior fiscal pues haya tenido, sí, la convicción, pero yo no lo tengo, ¿no? Entonces, aquí frente a ellos se va a abrir un abanico, ¿no? De quizás de qué forma solucionar, ¿no? Algunos dicen, pues bueno, ya que estamos frente a ello, el fiscal que exponga su teoría, perdón, que exponga, ¿no? su acusación, pues, y que solicite, ¿no? Oralmente al juez, en este caso, sobreseerlo de oficio. Esa es una de las posturas, ¿no?
Otro de las posturas que se toma, dicen, no, pues no, obviamente no. Lo que el fiscal debe hacer es presentar, en este caso, un escrito, ¿no? O en este caso, oralizar, ¿no? Un escrito de sobreseimiento, ¿no? Tiene que oralizar su sobreseimiento. Si no considera, pues, no, tiene que oralizar. Esto no lo encontramos en el código, ¿no? Aquí tenemos dos posiciones, por ejemplo, ¿no? Pero si tenemos en cuenta, ¿no? Frente al segundo que yo les mencionaba, ¿no? De que el fiscal debe de oralizarlo, ¿no? Su requerimiento, en este caso de sobreseimiento, si no considera, ¿no? Si lo hace en juicio, en este caso por el principio de igualdad de armas, qué sé yo, ¿no? Va a perjudicar a los otros, en este caso los otros son los procesales, ¿no? A los demás sujetos procesales lo va a perjudicar. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Bueno, entonces, ya que va a presentar el juez, perdón, el fiscal, ¿no? Entonces, vamos a volver nuevamente, ¿no? Como si recién hubieses tú formalizado, perdón, claro, recién hubieses concluido la investigación y presentas tu requerimiento, ¿no? De sobreseimiento y nuevamente notificamos a las partes, ¿no? Por el plazo de 10 días, ¿no? Entonces, nuevamente nos juntamos y ahí pues, lo vemos, ¿no? Esa es otra de las formas como se está realizando eso, ¿no? Y la otra dice, pues no, solamente, ¿no? Solicítalo al juez que lo haga de oficio. Eso es una de acerca no está regulado en el código tampoco esto, ¿no? Acerca de cuando el fiscal pueda solicitar, ¿no? El retiro de su acusación, ¿no? Para esto ha habido un pleno, ¿no? Ha habido un pleno en donde han dicho, por aquí me parece que lo tengo, en este pleno, ¿qué es lo que han desarrollado, no? Eh, Han dicho de que evidentemente, pues, vamos a aceptar la postura 2, ¿no? En la cual, pues, hay que tener en cuenta, ¿no? De que en este caso, si nosotros vemos la naturaleza de esto, ¿no? Tenemos una figura en lo que es en el juicio, también el retiro de la acusación, ¿no? Entonces, lo que tienen que hacer es, pues, pasar a juicio todo ello, ¿no? Pasar a juicio, ¿no? Qué sé yo, y en juicio, pues, el fiscal puede decir, pues, llevarse todo, ¿no? Todo el rito procesal del juicio, ¿no? Sus alegatos, ¿no? Los medios probatorios, y al final decir, ¿no? Voy a retirar la acusación, ¿no? Yo critico esto, ¿no? Ahorita no lo encuentro, pero sí es un pleno, ¿no? Un pleno que se ha desarrollado en Ayacucho, me parece, no recuerdo, pero eso es lo que han dicho, ¿no? No solamente el retiro de la acusación, ¿no? En la etapa intermedia es improcedente, ¿no? Lo que tiene que hacer es en la etapa de juicio, porque ahí pues, existe la figura de retiro de acusación, y ya, pues entonces ahí es donde tiene que solicitar. Pero en en este caso el transcurso, vamos a llevar un juicio, ¿no? Sabiendo que al final el fiscal, en este caso, va a retirar la acusación. Entonces yo no lo veo muy lógico ahí, ¿no? Que hayan optado a esta posición, ¿no? Bien, luego vamos a tener también otro, ¿no? Eh, ¿Qué pasa si en este caso el fiscal presenta, ¿no? Perdón, claro, ¿no? Hay que tener en consideración, ¿no? Que el sobreseimiento, ¿no? Por ejemplo, que está en el artículo 344, numeral 2, ¿no? Existe una serie de requisitos, ¿no? En la cual el fiscal puede incoar el sobreseimiento, ¿no? Pero ¿qué pasa si es que en este caso el fiscal ve, ¿no? Revisa, ¿no? Y no se encuentra, ¿no? Ninguna causal por el cual él pueda sobreseer? Pero sí, ¿no? Lo encuentra, ¿no? En el artículo 6, donde están las excepciones. Entonces, ahí existe también una postura y decir, bueno, las excepciones solamente pueden ser presentadas por las partes o puede ser presentada por el fiscal. El fiscal, ¿no? Una de las salidas, ¿no? Porque, por ejemplo, puede ser al retiro de la acusación, el fiscal puede oralizar, ¿no? Dentro de la audiencia respecto al aspecto sustancial, ¿no? Una excepción, ¿no? Formulada, ¿no? Con relación al artículo 6 en la que nos menciona, el artículo 6 y el artículo 7, ¿no? Haciendo mérito a ello. El artículo 7 nos menciona respecto a las partes, perdón, respecto mmm, a lo que en sí el fiscal hay que tener en consideración, ¿no? De que estos requerimientos, ¿quiénes lo realizan? El código dice que deberían de realizarlo, ¿no? O bueno, se ha interpretado, ¿no? De que quien debe realizar es pues la parte, ¿no? Del abogado del imputado, ¿no? Estas excepciones del artículo 6, ¿no? Mientras que para el fiscal está en el 344, numeral 2, ¿no?
Pero si el fiscal no encuentra ninguna causal de 344 numeral 2, pero sí encuentra, ¿no? Una causa en el artículo 7, ¿no? Perdón, el artículo 6 en las excepciones, ¿no? Lo puede oralizar en el juicio, ¿no? Eso también en este caso, es un aspecto problemático, ¿no? Porque en realidad hay que tener en cuenta que este artículo no se ha dicho, pues este artículo solamente es para el abogado, ¿no? Del imputado, pero el juez puede tocar este artículo, ¿no? Sacar uno y oralizarlo en el juicio. Bueno, en este caso aquí, consultando, pues me han dicho de que sí, ¿no? Sí se puede, ¿no? Sí se puede, y puede ser una salida también, ¿no? En lugar de retirar la acusación, el fiscal, pues, puede oralizar en este caso, ¿no? Una excepción, ¿no? Eso puede ser una salida también. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, ¿no? Si el fiscal en esta etapa ya, ¿no? Respecto al aspecto sustancial, ¿no? Se está debatiendo, ¿no? ¿Y qué pasa si presenta el fiscal un requerimiento de sobreseimiento? ¿No? ¿Qué es lo que pasa aquí, no? Si presenta el fiscal una etapa de sobreseimiento, ¿qué hacemos? En ese momento el juez debe decidirlo, ¿no? Decir, pues sí, está presentando un requerimiento de sobreseimiento, eh, lo vamos a decidir, o en este caso nuevamente retrotraer el proceso, ¿no? A lo que es anteriormente, ¿no? Y nuevamente correr traslado también aquí a las partes, ¿no? Quizás esta última, ¿no? Existen dos formas, ¿no? Ya les decía, si bien es cierto, ¿no? Resolverlo en el acto, ¿no? O nuevamente retrotraer el proceso, ¿no? Y correr traslado a las partes, ¿no? Y pues, ellos que presenten, en este caso, las observaciones a este sobreseimiento presentado por el fiscal y nuevamente citar a una audiencia nueva, ¿no? Bien, estos son algunos aspectos problemáticos, chicos, que he podido encontrar, ¿no? Respecto a la audiencia de control de acusación, ¿no? Espero haber sido claro, espero que me hayan entendido y pues muchas gracias, chicos, por la oportunidad, ¿no? Que se me está presentando, ¿no? En la ocasión pasada pues, tuve un pequeño percance y no pude estar, ¿no? Así que quisiera agradecerlo, ¿no? Por darme esta oportunidad de compartir en este caso, algunos aspectos no problemáticos respecto a la audiencia de control de acusación. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, estimado Isaac. Excelente disertación, bastante claro, bastante interesante el tema de los aspectos problemáticos que nos has podido compartir respecto a este tema tan importante, control de la acusación de la etapa intermedia. Muchas gracias, hermano, te felicito en nombre de todo el círculo, muy agradecidos por el conocimiento que nos has podido compartir el día de hoy. Muy claro todo lo que nos has explicado, hermano. Voy a cortar la grabación. A ver, un momentito.